Laboratorio Ley de Boyle-Marriott de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Escuela de Física, para la clase de Física General 2, FS 200. ¿Qué pasa con el volumen y la presión de un gas si mantenemos la temperatura constante? Una forma de comprender la ecuación de estado es mediante un experimento que consiste en un cilindro, motor térmico, que tiene un pistón. Para variar el volumen y la temperatura, podemos bombear cualquier cantidad de gas, en este caso aire, al cilindro, por lo que es posible medir la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas si se deja constante una de estas variables. Utilizando la ley de Boyle-Marriott, se debe comprobar que para cada caso de medición en el pistón móvil, el producto de la presión P y el volumen V son siempre constantes. Los objetivos para esta práctica son comprender la ley de Boyle-Marriott y su relación con la ecuación de estado de los gases ideales, calcular la constante K para la ley de Boyle y compararlo con el valor teórico a una altura constante. Los materiales y equipo para esta práctica son motor térmico Pasco, manguera con válvula de control Pasco, sensor de presión Pasco, interfaz de recolección de datos Pasco y una computadora con interfaz de Pasco. Para definir el sustento teórico de esta práctica, comenzaremos diciendo que las mediciones del comportamiento de diversos gases dan origen a unos puntos importantes, como ser que el volumen es proporcional al número de moles N minúscula. Si duplicamos el número de moles manteniendo constante la temperatura y la presión, el volumen se duplica. El volumen varía inversamente con la presión absoluta P, es decir, PV es igual a una constante cuando N, que es el número de moles, y T, que es la temperatura, son constantes. La presión es proporcional a la temperatura T. En otras palabras, la presión P es constante por T si el número de moles y V son constantes. Las tres relaciones anteriores se pueden combinar en una sola ecuación llamada ecuación del gas ideal, la cual nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por una constante R llamada constante universal de los gases por la temperatura. Recordemos que la presión se mide en unidades de atmósferas y pascales, el volumen en metros cúbicos. El número de moles está dado de la división del número de partículas entre el número de Avogadro. R tiene un valor aproximado de 8.314472 y sus unidades son Joule sobre mol por Kelvin. Y T es una temperatura que se mide en Kelvin. Al mantener uno de los parámetros constantes, podemos describir las leyes de Gay-Lussac, Charles y Boyle y su relación con la ecuación de estado. La ley de Gay-Lussac nos dice que cuando un gas está a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. La ley de Charles nos dice que las presiones ejercidas por un gas sobre las paredes del recipiente que lo contienen son proporcionales a sus temperaturas absolutas cuando el volumen es constante. Y la ley de Boyle nos dice que a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión de ese gas. Experimento de Boyle-Marriott. Los experimentos realizados en 1662 por el científico inglés Robert Boyle lo llevaron a establecer que el volumen de una masa determinada de aire es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre ella. Es decir, si se duplica la presión, el volumen se reduce a la mitad. En 1676, 14 años después de los experimentos de Boyle, el francés Ed Marriott encontró los mismos resultados y aclaró que para que la ley sea válida, la temperatura debía ser constante. Ley de Boyle-Marriott. Esto nos dice que para un gas a temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión sobre este. Es decir, P por V es igual a K. Si consideramos las dos situaciones, manteniendo constante la cantidad de gas y la temperatura, deberá cumplirse la ley de Boyle. En la imagen podemos apreciar un gas a 300 Kelvin. En su estado 1 hay un aumento de presión.
por tanto hay una disminución del volumen. En el estado 2, hay un aumento de volumen, por tanto una disminución de presión. Según la teoría cinética, considera que las partículas al moverse en un espacio menor chocan con mayor frecuencia con las paredes del recipiente, lo que se traduce en una mayor presión. Procedimiento experimental. Para comenzar con el procedimiento experimental, necesitamos armar el montaje con el que trabajaremos. Esto lo hacemos tomando el motor térmico, el cual consta de un solo pistón cilíndrico. Al igual que el funcionamiento de una bomba de aire, el pistón puede moverse manualmente bombeando de arriba hacia abajo. Dentro del pistón lo único que se encuentra es aire. En la parte exterior del pistón existe una escala en centímetros y milímetros, la cual permitirá conocer el volumen de aire contenido dentro del mismo. De este volumen cilíndrico podemos variar solamente la altura, pues el valor del diámetro del cilindro es fijo y conocido. También haremos uso de una manguera especial Pasco, que en sus extremos contiene terminaciones con seguros. Dicha manguera tiene una válvula que permite o impide el paso del aire por la misma. Cuando la válvula está alineada con el tubo de la manguera, se encuentra abierta, permitiendo así el paso del aire, y cuando está en una posición transversal, se encuentra cerrada, impidiendo el paso del aire. La manguera estará conectada a un sensor de presión Pasco, y dicho sensor irá conectado a la interfaz procesadora de datos Pasco. La interfaz tiene 4 puertos y el sensor puede conectarse en cualquiera. En el montaje, conectamos uno de los extremos de la manguera al motor térmico, asegurando las terminaciones al girar el seguro haciendo un pequeño clic. Mantendremos la válvula de la manguera abierta y el otro extremo de la manguera lo conectaremos a cualquiera de las 2 terminaciones del sensor de presión, de la misma manera en que se conectó el motor térmico. En el montaje pasaremos a conectar el sensor a cualquiera de los puertos de la interfaz. Dicha interfaz deberá ser conectada a una computadora que tenga el software para laboratorio de Pasco previamente instalado. Por último, se conecta toda la electricidad, encendemos la interfaz y así el montaje estará listo. Siguiendo con el procedimiento experimental, una vez tenemos el montaje armado y listo, comenzaremos a hacer presión en el pistón, variando el volumen interno cada 2 milímetros. Recordemos que en este punto todo está conectado a la computadora y la válvula se debe encontrar cerrada para impedir la salida de aire y generar presión dentro del pistón. La configuración del software de Pasco se hace una vez la interfaz está conectada a la computadora. Hecho esto, vamos a seleccionar las plantillas clásicas. En la plantilla clásica se encuentra la opción de tabla y gráfico, lo que nos permitirá observar la tabla y el gráfico de manera simultánea en la pantalla. El software solamente nos ayudará a sacar los datos de presión. El eje Y del gráfico lo vamos a configurar para la medida de presión de 1 kilopascal y el eje X nos dará la medida de tiempo en segundos. En la tabla, la columna izquierda corresponde a presión y la columna derecha corresponde a los datos de tiempo. Siguiendo, vamos a dar clic en el botón registrar del software. Este comenzará a registrar la presión dentro del pistón y cada vez que bajemos el pistón, la presión subirá. Sacaremos 10 datos de presión, variando el volumen dentro del pistón cada 2 milímetros. Tal como se ve en el video, cada vez que bajamos el pistón, la gráfica nos muestra un pequeño salto. Una vez hemos terminado de variar el volumen dentro del pistón, vemos que inmediatamente la gráfica de presión vuelve al punto inicial, quedando los picos de presión correspondientes a cada variación de volumen. Conociendo el tiempo en el que cada pico de presión fue creado,
podemos conocer la presión exacta correspondiente a cada valor de volumen, que son los datos que utilizaremos para crear nuestra regresión lineal. Esto lo podemos saber haciendo zoom en la gráfica del software para observar de manera más clara la correspondencia entre presión, tiempo y volumen. Con los 10 datos obtenidos en el software, llenaremos la tabla 1, donde tendremos datos de presión, altura, volumen, tratamiento de datos experimentales. Vamos a hacer el cálculo del valor experimental de K. Esto lo haremos mediante la expresión para la ley de Boyle, la cual despejaremos de la siguiente manera. P por V es igual a K, por tanto la presión va a quedar igual al K experimental por 1 sobre V. A esta expresión le podemos realizar un ajuste sin intersecto de la forma Y igual a Bx, donde Y es la presión, X es 1 sobre el volumen y B, nuestra pendiente, será el K experimental. Con los términos linealizados, encontraremos la pendiente B de nuestro ajuste, recordando que esta se puede encontrar mediante la sumatoria de cada X por cada Y entre X al cuadrado. Nuevamente, la pendiente B que encontramos representa el K experimental para esta práctica. Una vez encontrado el valor de K, lo reportaremos de manera estándar, recordando que la incertidumbre solo debe tener una cifra significativa después del punto decimal y el valor central debe tener la misma cantidad de dígitos que la cifra significativa. No deben olvidar sus respectivas unidades.